Bueno, buenos días. 15 de noviembre 2023. Después de unos meses eh, de silencio en ese curso, ¿verdad? Retomamos el curso de psicopatología, ¿verdad? Del Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario Río Ortega. Bueno, el parón se ha debido a un exceso de trabajo, no me daba tiempo a preparar las clases y ese exceso de trabajo se debió precisamente a terminar una obra en la que llevaba trabajando 5 años. Se llama Vocabulario de Psicopatología. Es una obra en la que participan una serie de personas, unas cuantas, con sus contribuciones, algunas más importantes, otras unas más amplias, otras menos amplias, pero una obra en definitiva que al final, después de tanto trabajo, se ha materializado, nunca mejor dicho, en 2 volúmenes que suman un total de unas 1.200 páginas. Es decir, que, bueno, eso es bastante trabajo. Y los últimos meses, la verdad es que estaba completamente abocado a corregir, reescribir, etcétera, etcétera, y no podía comprometerme a hacer el curso y al mismo tiempo a dedicarme todas las pocas horas del día que tenía libres para eso. Bueno, creo que me queda un ejemplar, os lo voy a enseñar por si no lo habéis visto. Es el entretenimiento de estos 2 años, de estos últimos 5 años, 2 tochos interesantes. Os voy a dar, como le he dedicado bastante tiempo, os voy a comentar un poco algunas cosas de este vocabulario y también sacaré un hilo de algo del viaje a Sudamérica que me va a permitir decir unas palabras sobre un tema que es muy interesante y que surgió en una discusión en el hospital de Rivadavia a propósito de un caso a la hora de establecer la clínica diferencial entre lo que se llama TOC vulgarmente, o técnicamente si preferís, entre el TOC y la esquizofrenia o el espectro esquizofrénico o la psicosis, ¿no? Eso quería comenzar por ahí. Antes de deciros con respecto al vocabulario 3 opiniones que me han llegado de personas de distinta formación, pero me parece que resumen muy bien algunas de las cosas. Por ejemplo, hay una persona con una amplia formación y de experiencia que me decía que estaba leyendo el vocabulario de psicopatología y que eh, mientras lo iba leyendo tenía la impresión de que el vocabulario dialogaba con el lector. Y me pareció curioso, no se me había ocurrido, ¿no? Y en realidad está pensado de esa manera, por lo menos las entradas que yo he escrito, que son unas 600 y pico páginas. Está pensado de tal manera que más que adelantar una solución a lo que se plantea ahí, esquizofrenia, paranoia, trastorno esquizotípico, lo que sea, ¿no? Más bien todo se va formulando en la forma de preguntas que requieren una respuesta. ¿A qué llamamos esto? ¿Por qué se le llama así? ¿Cuántas trampas hacemos conceptualmente a la hora de darle forma a todo esto? Es decir, ¿cómo lo sostenemos? Clínicamente, ¿cómo se sostiene? Entonces, son una serie de preguntas, ¿verdad?, que le obligan a una redacción distinta de ofrecer el resultado de algo. Esto es así, porque es así, porque es evidente, porque lo es, tal, y a correr. No, no, es más bien una reflexión. Y si os acaba a colación esta cuestión de dialoga, el vocabulario dialoga con el lector, es porque la idea original que yo quería transmitir en esta obra era ayudar a pensar la psicopatología, contribuir a la reflexión sobre el patos, más que ofrecer un sistema de psicopatología depurado y sin ningún tipo de, por así decir, de hilo suelto, ¿no? Bueno, probablemente es la única parte del vocabulario que
tiene menos flecos es la introducción, que la escribí, la reescribí muchas veces y al final quedó bastante redonda. Me parece que había que hacerla así, digamos, para responder a las preguntas en cada una de las entradas que vienen después, que son unos 80 términos o más. Bueno, otra persona me dijo, me ha sorprendido mucho porque este tema es un poco complejo y el caso es que se entiende lo que plantea. Digo, pues mira qué interesante, ¿no? Se entiende. Digo, hombre, es que nosotros trabajamos con vistas a que se nos entienda y para eso nos obligamos a hacer sencillo lo complejo. Si lo logramos, entonces nos lo tomamos como un piropo. Creo que las personas cuando pueden hablar con cierta sencillez han entendido bastante bien lo que quieren explicar. Cuando se habla a veces con complejidad, a veces es por gusto de lo complejo, pero muchas veces es porque los hilos argumentales están atados con citas o con reflexiones de otro y todos esos puentes en realidad son muy débiles. Cuando es más continua la argumentación, y no tiene tantas ataduras, en general se simplifica bastante y se vuelve más sencilla y al mismo tiempo se vuelve incluso más profunda. Cuando hay demasiados arcos, son argumentaciones que están más cogidas por los pelos y que obligan a citar a Dios y a su madre continuamente y a repetir palabras de otros, porque en realidad falta, se puede decir así, lo que es el engrudo del argumento, que es el argumento fundamental sobre el que se va construyendo después una serie de argumentos o de derivadas secundarias, ¿no? Bueno, son puntos de vista. A mí me gusta más lo sencillo que no lo complejo. Después había otra persona que me ha dicho que lo encontraba muy original. Bueno, y es verdad que tiene unas cuantas partes muy originales. Es decir, original quiere decir que un estudiante de universidad que se presente para el examen de psicopatología sacará un 0 con toda seguridad si presenta los argumentos o lo que se dice en este vocabulario. Un 0. Tanto si se presenta en la Facultad de Medicina como en la de Psicología. Un 0 garantizado. En ese sentido es original o al menos diferente porque lo que se puede leer ahí no se lee en los libros de psicopatología oficiales. Bueno, dicho todo esto, me gustaría, hay una persona de las que me está escuchando ahora, Jolut Ruat, que contribuyó mucho en la última parte, en los últimos meses de la redacción del vocabulario, pues con sus correcciones. Ella acaba de llegar al hospital para hacer su residencia y me pareció una persona muy indicada para que lo leyera y viera lo que ni el editor ni yo éramos ya capaces de ver, porque prácticamente después, cuando has leído tantas veces y corregido un texto, lo sabes de memoria y si hay dos P's en una palabra, ni solo ves la que debería de haber, ¿no? Entonces le pasé el texto a ella, que amablemente me dijo que sí, y los fue leyendo en un par de ocasiones y corrigiendo cosas que eran obvias y también dándome su opinión sobre algún párrafo o algo que está un poco más enrevesado o más encarrujado de la cuenta. Entonces, pues lo volvimos a redactar, etcétera, etcétera. Entonces, le hablé ayer con ella y le dije, oye, me gustaría conocer un poco tu opinión o que la expreses aquí en público sobre el vocabulario con lo que vamos a comenzar la clase de mañana. Y me dijo, sí, sí, por supuesto. Así que le damos la bienvenida a Jolut y te agradezco públicamente lo que has contribuido con tus dos lecturas del vocabulario para mejorar algunas erratas. ¿Vale? Adelante, ahora danos tu opinión y no lo vamos a tener en cuenta para tu nota de final de curso. Así que puedes decir lo que te dé la gana. Pues voy a compartir con vosotros son 3 puntos básicamente que creo que van a coincidir bastante con lo que acabas de decir, José María, pero que es lo que me ha surgido decir acerca de esto, ¿no? De haber la impresión que me causó leer el vocabulario y participar en la revisión de los textos. Muy bien. Entonces, lo primero, yo creo que este libro, porque
precisamente está pensado como una obra coral, que lo explicas muy bien en la primera parte, en la introducción, pues yo estaba pensando que hace que la revisión y, digamos, las posteriores lecturas, relecturas, ¿no? que podamos hacer, que acaban como funcionando como una experiencia, ¿no? para nosotros. Y esta experiencia precisamente yo al menos he tenido la sensación que muchas veces pues se dialoga con nosotros, como que nos sentimos interpelados por lo que se explica. Y además, como que, claro, funciona como una experiencia y aparte es una experiencia que creo que irá teniendo como diferentes matices cada vez que volvamos a consultar este vocabulario. Con esto quiero decir que nos servirá como manual de consulta ante las dudas y sorpresas que la clínica nos pueda presentar. Nos sirve también de guía para orientarnos en la comprensión de la condición humana y sus sufrimientos. Y es una guía no porque ofrezca respuestas absolutas y definitivas, sino porque la manera en la que se explican los conceptos mayoritariamente parte de querer enseñar a pensar la clínica de manera diferente. Y eso creo que lo habéis logrado reflejar muy bien. Además, creo que las diferentes entradas logran perfilar la trayectoria histórica de cada concepto. Voy a silenciar porque, bueno. Sí, exacto. Gracias. Vale. Sí, sí. Decía que para mí las diferentes entradas logran perfilar, ¿no? la trayectoria histórica de cada concepto, lo cual, a mi juicio, nos ayuda como a situarlos mejor y a hablar de psicopatología con mucho más propiedad y conocimiento. Y en este sentido, yo estaba pensando que este vocabulario pues, cumple con una función epistemológica bastante relevante. Lo segundo, que esta obra también permite que cada lector pues encuentre un poco lo que más le interese. Por ejemplo, o sea, hay conceptos como el de borderline escrito por Kepa Mattia que se han estudiado con mucho detalle. Entonces, la gente que gusta de referencias bibliográficas pues no se va a quedar corta con leyendo este concepto. Luego otros conceptos están escritos como mucho más desde un tono más filosófico, poético, literario y es un tono que a mi juicio pues a veces como que logra captar las subjetividades más profundas del ser humano. Y me refería al concepto de dolor del alma, que ya te comenté que me había impregnado muchísimo. Entonces, o incluso otros conceptos que están escritos con un aire mucho más reivindicativo, con una intención de problematizar cuestiones, como es el caso de malestar de género, y otros conceptos que a mí me han parecido súper imprescindibles que aparezcan porque señalan pues, las consecuencias del sistema biomédico imperante, como es el caso del concepto de neuroleptofrenia, ¿no? Como que para mantenernos un poquito en alerta y esto, ¿no? Como que podamos reflexionar y criticar el sistema actual. Y lo último, creo que este vocabulario para algunos tiene el valor de cumplir con el deseo de leer algo que por hablar de la condición humana y sus diferentes manifestaciones patológicas interpela, renueva nuestras ganas de aprender, de saber más y de agradecer las muchas horas de estudio, en este caso 5 años, dedicadas a ello. Y que vamos, que yo he aprendido muchísimo revisando el texto y que sin duda releerlo también me va a aportar muchísimo. Así que muchas gracias por dirigir la obra. José María. Sí, sí. Bueno, muchas gracias a ti por la contribución hoy y a las correcciones, por supuesto. Y esperemos que la gente le sirva y que sirva no solamente
en esta década, sino en algunas décadas más, que es la esperanza que hemos tenido cuando nos hemos metido a bregar en este duro asunto, ¿no? Bueno, esto ha sido una de las cosas. Las otras cuestiones de las que quería hablaros es que mm, en el viaje que he estado haciendo ahora por Medellín y por Buenos Aires, por Colombia y por Argentina, se suscitó especialmente en el hospital de Rivadavia, donde estuve dando algunas conferencias, algunas cosas en la universidad, y después presentaciones de casos y discusiones de casos, ¿no? En el hospital de Rivadavia, en concreto, en Buenos Aires, asisten mensualmente, cada mes, residentes de todos los hospitales de Cava, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, pues, en un anfiteatro, en aula muy grande, ¿verdad? Y tuvimos ocasión con Gustavo Lipovetsky y con Julio Marota y con el jefe de servicio de Rivadavia, Juan Tenconi, de comentar algunos casos. Y en concreto uno de ellos me llamó mucho la atención y dije, cuando vaya a Valladolid tengo que comentarlo en el seminario, ¿no? No el caso, sino la polémica que se suscitaba o tal como se planteaba el caso, ¿no? Que es una polémica tocante a la cuestión, fijaros, de las diferencias posibles o cómo diferenciar el llamado TOC y el espectro esquizofrénico. Diréis vosotros, bueno, pues una cosa es el TOC y otra cosa es la esquizofrenia. Bueno, bueno, sí, y vamos a ver todos los líos que hay con eso. Eso sobre todo es lo que quería comentaros hoy, ¿no? Claro, depende de qué literatura leáis, está muy clara la diferencia. Si leéis el DSM-5, pues fuerza de las cosas de tal manera que parece que son cosas distintas, etcétera. Si tomáis una referencia de la clínica lacaniana de las estructuras, la neurosis obsesiva es una cosa y la psicosis es otra. Perfecto, no hay ninguna duda. Pero esas diferencias no son tan obvias. Y voy a deciros por qué. No quiero decir con ello que no haya que tratar de distinguirlo o que incluso no se pueda distinguir. Pero yo os voy a trasladar la problemática que hay con respecto a este asunto en las altas esferas, se puede decir así, de los investigadores, no de nuestra psicopatología, sino de la otra psicopatología, es decir, de la psicopatología cognitiva y biomédica, ¿no? Que tienen un lío bastante morrocotudo con este asunto. Para aclararnos un poco con esto, os diré que cuando nosotros nos fijamos en el asunto del diagnóstico, tenemos que tomar siempre varios referentes. No voy a explicarlos todos, porque esto ya tuve una conferencia en Buenos Aires sobre esto, pero sí una cosa solo, y es algo que ya sabéis vosotros. Para el diagnóstico hay dos condiciones para hacer un buen uso clínico del diagnóstico. Dos condiciones. La primera es que tenemos que atender a lo que funciona y la segunda es que tenemos que atender a lo que no funciona. Es decir, que por una parte, como clínicos, escuchamos cuando hablamos con un paciente, cuando se nos presenta al principio, especialmente, pues todo el campo de la patología. Pues mira, tiene unas manías con no sé qué, es incapaz de hacer no sé qué, duerme fatal, todo este tipo de cosas. Bueno, esto es lo que no funciona, ¿verdad? Pero al mismo tiempo tenemos que escuchar lo que funciona. Es decir, porque en realidad hay un equilibrio que está un poco, que se ha desequilibrado, pero que puede volver a equilibrarse a lo mejor en la misma dirección a la que antes estaba equilibrado. Lo que funciona, lo que no funciona, es decir, el campo de lo patológico, y lo que funciona, es decir, el campo de las invenciones subjetivas, de las creaciones de los síntomas, de los intentos de reequilibrio, es decir, todo lo que son correspondería al campo del autotratamiento, es decir, de lo que el sujeto hace para mantenerse en un equilibrio. A veces es un equilibrio precario, pero un equilibrio, o un desequilibrio no demasiado desequilibrado. ¿De acuerdo? Las dos cosas son fundamentales. Si lo pensamos así,
entenderéis a dónde voy a ir con todo este jaleo de que se traen algunos con las diferencias entre TOC, trastorno obsesivo, llamado trastorno obsesivo compulsivo, y el espectro esquizofrénico. Es decir, si nos fijamos en esta otra parte de lo que funciona, es decir, cuál es la función que tienen los síntomas o qué función tiene el trabajo de un sujeto para mantenerse en equilibrio, pues captaréis mejor esta otra parte, ¿no? Bueno, estudié esta cuestión hace unos años en un libro que se llama, no me acuerdo cómo se llama, Estudios de Psicología Patológica. Un estudio muy largo, Estudios de Psicología Patológica, un estudio muy largo que se llama Clínica Diferencial de la Melancolía y la Neurosis Obsesiva. ¿Vale? Ahí podéis leer todo esto que os voy a explicar. Algunas otras cosas y lo que voy a explicaros es un poco es lo mismo pero con otras referencias, ¿no? Es decir, que se trataba de distinguir entre la neurosis y la psicosis, entre la melancolía o esquizofrenia, por decir, todo el campo de la psicosis, y la neurosis, o lo que podría ser la polémica que vamos a traer ahora aquí, todo el campo del TOC, ¿no? Que no es lo mismo, pero bueno, son campos similares, ¿no? Entonces, había algunas cuestiones que yo destacaba allí que a mí me parece que clínicamente son evidentes, ¿no? Por ejemplo, que las obsesiones y que las fobias son dos tipos de manifestaciones clínicas que se observan en todo tipo de tipos clínicos. Las obsesiones y las fobias. Es decir, que nos podemos encontrar con un esquizofrénico con obsesiones y con fobias. En un melancólico con obsesiones y con fobias. En un histérico con obsesiones y con fobias. En un obsesivo con obsesiones, naturalmente. Bueno, es decir, que eso, ¿por qué se pueden encontrar las obsesiones y las fobias? Pues porque son un tipo, digamos, de formas muy naturales, es decir, que surgen en cada uno de nosotros de cara a contener la angustia, ¿no? La fobia es un ejemplo muy, digamos, es un tratamiento de la angustia muy directo, ¿no? Concretarla toda con respecto a un objeto y uno queda libre de la angustia y la concentra toda en un ratón, en un ascensor o en lo que sea, ¿no? Y las obsesiones igual, controlar si tengo que ir a no sé dónde, por dónde voy a pasar, este tipo de bobadas, ¿no? Etcétera, ¿no? Bueno, entonces, obsesiones y fobias están por todos los lados y por tanto no son patognomónicas de nada. Se puede tener fobia y no ser fóbico y se puede tener fobia y ser fóbico. Otra cosa es cómo definimos la fobia fóbica o la obsesión de la neurosis obsesiva. Esto es otro asunto. Pero obsesiones en general, todo el mundo echa mano de ellas, ¿no? Bien, entonces, este problema que os planteo ahora, que me va a dar pie un poco para introducir esta clase, es un problema clásico de la psicopatología. Digamos, la relación de las obsesiones y de la locura, de las obsesiones y de lo que después se llamó la psicosis. Bueno, ahí podéis leer, por ejemplo, el libro dedicado a las obsesiones de Pitre y Regis, ¿no? Le dedican muchas páginas a tratar de separarlo, lo hacen con muy mal criterio y a veces se embrollan mucho más las cosas de lo que las aclaran. Pero bueno, veis cómo ya había si leéis el estudio de Carla Otto Westphal sobre ¿cómo se llama? Las Zwangsvorstellung, la representación obsesiva, ¿no? Ya veis ahí cómo está, una cosa es de la locura, otra cosa no es de la locura, en fin, anda ahí con este tipo de pensamientos obsesivos, cuáles corresponden más al campo de la locura y cuáles no. Es decir, que es un problema que está siempre tratado, ¿no? Freud, naturalmente, introduce saca el bisturí y corta por un lado bastante preciso, ¿verdad? Cuando separa dos campos por la patogenia, es decir, por los mecanismos que están causando las manifestaciones clínicas que nosotros observamos, ¿no? Un tipo de mecanismo que ocasiona las obsesiones de la neurosis obsesiva
y un tipo de mecanismo que ocasiona los síntomas de la locura. ¿Vale? Esto ya lo conocéis. Pues bueno, es dividir el campo a partir de la patogenia. Perfecto. Pero no obstante, las obsesiones siguen presentes también en el campo de la locura. Y esto, bueno, no está tratado por Freud, simplemente demarca los dos campos, pero hay muchos casos de obsesiones y de rituales, etcétera, etcétera, que se presentan en el ámbito de la locura. Voy a citaros a dos autores, no voy a extenderme con esto, pero para que veáis que son dos autores de primera línea. Uno de ellos es un discípulo de Freud, un psiquiatra que se formó en el Burgosli, en Zúrich, y se llamaba Karl Abraham, y Abraham era uno de los primeros psicoanalistas que con mejor criterio estudió lo que se llamó la locura maníaco-depresiva o la psicosis maníaco-depresiva. Y él, al estudiar la diferencia entre la neurosis obsesiva y la melancolía, cuando una melancolía venía, él decía, mejora, en general, da la apariencia de que es una neurosis obsesiva. Dice, y es muy difícil a veces distinguir una cosa de la otra. Es decir, que él ya entiende que hay ahí una especie de superposición o de confluencia, de mezcla, donde las cosas son, sí, después él naturalmente, como tiene un pensamiento estructural, tiende a separarlas, pero bueno, él habla de este punto de mezcla, ¿de acuerdo? Eso por una parte. Otro autor que también ve esa mezcla, digamos, presencia de las obsesiones en la psicosis, y que la destaca perfectamente, es Bloiler en el libro de la esquizofrenia. Y Bloiler, sobre todo, destaca la presencia de obsesiones, rituales, compulsiones, todo este tipo de cosas, en el inicio, como pródromos. Es decir, que él lo que observa es que antes de que algunos esquizofrénicos estén muy esquizofrénicos, han tenido previamente manifestaciones obsesivas como manifestaciones prodrómicas de lo que después es la esquizofrenia. O sea que estamos hablando de gente muy competente que vio, digamos, la presencia de manifestaciones de la serie obsesiva en la psicosis. Bueno, os cito a estos autores. Vamos a la literatura actual, ¿verdad? A la literatura anglosajona, a lo que se publica en las revistas de psicopatología y de psiquiatría biomédica y cognitiva, ¿no? ¿Qué se dice de este asunto hoy? De cómo se separa o cuál es la diferencia que hay entre el TOC, el llamado TOC, y el espectro esquizofrénico. Bueno, antes de entrar en esta cuestión, damos un paso atrás y recordar nuestros puntos de vista al respecto. La psicopatología solo tiene dos gafas, ¿verdad? Tiene las gafas de lo continuo, yo me las pongo y veo que todo tiene que ver, todo tiene que ver con todo. Todo el mundo está loco, todo el mundo delira, unos más, otros menos. Todo el mundo tiene algo de psicótico, todo el mundo tiene algo de neurótico. Continuo. Me quito estas gafas, me pongo otras y lo que veo son diferencias. Y esas diferencias, la psicosis es una cosa, la neurosis es otra, la melancolía es una cosa, la neurosis obsesiva es otra, etc. Bueno, son las dos únicas maneras que tenemos de ver el pathos. No hay más, ¿verdad? Entonces, hay que recordar este planteamiento, porque ahora estamos en un momento donde predomina la mezcla, es decir, lo continuo. ¿Por qué predomina lo continuo? Porque antes había sistemas categoriales que definían enfermedades diferentes unas de otras y todo eso colapsó y hubo que tirar todo al suelo y, digamos, a tirar las fronteras y pensarlo desde un punto de vista continuo porque no se podía solucionar el problema de la comorbilidad. ¿Mm? ¿Mm? Luego os explicaré mejor esto. Es decir, que cuando un sistema de pensamiento psicopatológico hace muchas diferencias, establece muchos trastornos, muchos tipos clínicos o muchas estructuras o muchas categorías, siempre se encuentra a la larga
o a la corta con un problema, la comorbilidad, es decir, que hay pacientes que tienen de 2 o 3 cosas. Entonces eso se trata de subsanar siempre de alguna manera. Bueno, no, este es más para acá, este no, hay que introducir otro criterio, pues, pero llega un momento en que eso sucede, digamos, un poco la lógica del pulpo. Todo empieza como a entretejerse y a esta persona le puedes diagnosticar de esto y de aquello. Pero hostia, tiene 3 enfermedades, piensan algunos. Tiene 3 enfermedades, tiene comorbilidad. Y la gente que tiene un poco más de cabeza dice, el sistema está mal hecho, hay que cambiarlo. Tenemos que cambiar de gafas. Bueno, esto es lo que enseña la historia y la epistemología de la psicopatología, que es algo que en el vocabulario sale continuamente a relucir. Bueno, pensad un poco en todo este asunto, ¿no? Actualmente hay 3 puntos de vista, desde el punto de vista así más sintético, que trata de resolver el problema de las relaciones entre el TOC y el espectro esquizofrénico. 3 puntos de vista. Debo deciros inicialmente que no hay acuerdo unánime hoy, en el momento actual, con respecto a la demarcación entre el TOC y los trastornos del espectro esquizofrénico. Es decir, que depende a quién leas, te dice que hay diferencias, depende a quién leas, te dice que no hay diferencias, que es todo seguido. Hoy voy a daros, en ese sentido, para sintetizar esto, por ejemplo, he recogido aquí una frase de Francesco Mancini, una obra de carácter, está escrita por varios autores y tiene una orientación muy cognitiva, muy científica, muy evidente, no sé para quién, pero muy evidente, que se llama La mente obsesiva, tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo. Está publicado en Italia, en Raffaello Cortina, en Milán, en 2016. Bueno, y lo cito a este autor, en realidad es ¿cómo se dice? El que coordina esta obra, ¿verdad? Porque hace una especie de síntesis de los planteamientos y nos viene muy bien para plantearos esto, ¿no? 3 planteamientos actuales que dicen cosas muy distintas sobre la relación entre TOC y el espectro esquizofrénico. Primer planteamiento. Tenemos aquí, vamos a ver. Vamos a ver. Espectro esquizofrénico. TOC. ¿Cómo se relaciona esto? Bueno, pues unos van a meter esto aquí, otros van a meter esto aquí y otros los van a tratar de unir de alguna manera. ¿Vale? No se puede, digamos, establecer de otra forma, ¿no? Hay un tipo de una postura, ¿verdad? No voy a citaros a los autores, ni si las puedo dar, o mandaros los artículos para que los leáis, donde se plantea, se sugiere, ¿verdad?, que el TOC psicótico, es decir, el TOC con manifestaciones psicóticas, es un subtipo de esquizofrenia. Es decir, que dentro del espectro esquizofrénico se mete el TOC con manifestaciones psicóticas, ¿no? Varios tipos de esquizofrenia. El trastorno esquizotípico, el TOC psicótico. Fenomenal. Bueno, o sea que las manifestaciones psicóticas de un TOC, cuando aparecen, eso estaríamos hablando de una esquizofrenia o del espectro esquizofrénico. Segunda posición. El TOC psicótico como subtipo de TOC. Es decir, que el TOC es muy grande y uno de los tipos o de las variedades es el TOC psicótico. La respuesta, una era esquizofrenia, otra es TOC. Fenomenal. Vamos a ver una tercera posición. Esta segunda es la de Aquiscal y de Insel y otra serie de autores más o menos relevantes que han escrito mucho sobre esto y son muy leídos en la parte más cerebralista de la orientación biomédico-psicológica, ¿no? El tercer punto de vista es la comorbilidad. Es decir, que se juntan por algún lado, ¿no? Se juntan por algún lado, pero son diferentes. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que aunque se toquen, aunque haya una barrera muy fina, llegan a tocarse, pero que corresponden a 2 campos distintos, ¿no?
que uno sería el trastorno obsesivo-compulsivo, el TOC, y otro sería la psicosis o el espectro esquizofrénico, ¿no? Y en ese caso se podría dar comorbilidad porque estamos hablando de dos enfermedades distintas, por eso son dos enfermedades, ¿no? Pero dos enfermedades que se relacionan de una manera demasiado especial porque están muy juntas, ¿no? Entonces, ahí ya todo el asunto es hacer el diagnóstico diferencial entre el trastorno delirante o trastorno psicótico no especificado y bueno, una serie de rollos patateros para defender, se puede decir así, que aun siendo dos enfermedades distintas, están ahí, digamos, a partir un piñón. ¿Ves? Tres soluciones para un problema. ¿Cómo se relacionan? Lo que previamente se denomina TOC psicótico con el espectro esquizofrénico. Bueno, esto cuando se lo explicas a un estudiante de universidad, de licenciatura, te dice, joder, pero vosotros, a ver, yo cuando estudiaba biología, pues las cosas eran sota, caballo y rey. Ya si te metes a profundizar un poco, había especulación. Claro, la célula es la célula, el no sé qué, la fotosíntesis, esto que estudiáis vosotros es metafísica. Pues sí, es metafísica. Pero hay que entender que es abstracto y que es una construcción. Esto es lo que no tenéis que perder nunca de vista. Nosotros jugamos con modelos, los construimos, pero de ahí a que eso sea la realidad clínica hay un paso de gigante que no podemos dar. Es decir, que estamos hablando de modelos y de alguna manera pues saco a colación esta cuestión que parece que todo el mundo la distingue, pero ¿es un TOC o es una esquizofrenia? Pues mira, para algunos sería lo mismo, para otros es distinto, para otros no, ni se lavan ni plancha. Quiero decir que hay mucha complicación en todo esto, ¿no? Un TOC psicótico como tipo de esquizofrenia, un TOC psicótico como tipo de TOC y un TOC psicótico que puede dar a la vez ser una enfermedad psicótica o, digamos, o ser un TOC, ¿no? O sea, ahí estamos un poco en eso, ¿no? Perfecto. Voy a leeros únicamente un texto que le envié ayer a Jimena, que es una residente externa que está ahora con nosotros. Le mandé un par de textos. Dos textos que, si queréis, me los pedís y os los mando. Dos textos muy importantes que todo el mundo conviene que los lea. Uno de ellos es el que os voy a comentar ahora, de Stengel, que es un médico austriaco, un psiquiatra austriaco, que trabajó en el hospital mental y de enfermedades nerviosas en Edimburgo, en Reino Unido, y se llama así, Estudio sobre algunos aspectos clínicos de la relación entre la neurosis obsesiva y el trastorno obsesivo-compulsivo. ¿Qué tipo de relaciones hay ahí, ¿no? Está publicado, es 1944. Este artículo marca una trayectoria, se puede decir así, en la interpretación de esto que os he estado planteando hasta ahora. ¿En qué sentido? En que él, como psicoanalista, ¿verdad?, piensa que los síntomas tienen una función y, por tanto, ¿por qué no pensar que las obsesiones están desempeñando una función con respecto a la psicosis? Es decir, a ver si no va a ser que estas obsesiones en realidad estén ofreciendo algún tipo de prevención, de defensa o de protección de algo peor que es la psicosis. Esta es la lógica con la que este hombre escribe y redacta, presenta un montón de casos y que viene en la lógica de lo que había más o menos sugerido Bloiler, pero sin llegar a plantearlo con este argumento más contundente, que es las obsesiones en la psicosis desempeñan un papel protector. Y si ese papel protector falla, puede aparecer entonces la psicosis en el sentido estrictamente clínico como la definimos, ¿no? Voy a leer simplemente las conclusiones, pero es un artículo amplio y para avanzar un poquito. El segundo artículo que le mandé es el de Hoch y Polatin, que son un artículo sobre la esquizofrenia pseudoneurótica, y es muy interesante porque, aunque no viene completamente al caso de lo que estamos tratando hoy,
Pero es un artículo clave dentro de los muchos artículos claves que hay en la historia de la clínica, porque en los años, hace más de 50 años, 60 años casi, estos autores llegaron a la conclusión de que se estaba diagnosticando más de la cuenta neurosis y que en realidad había muchos más psicóticos o más esquizofrénicos de los que parecía. Y que eran formas pseudoneuróticas de esquizofrenia. Entonces corrieron la frontera de la neurosis, corrieron la frontera de la psicosis y acortaron la neurosis. Algo muy parecido a lo que ha pasado recientemente con la psicosis ordinaria. Por eso tenía yo interés en que leyerais este artículo, ¿no? Bueno, también podéis leer, si queréis, os recomiendo la autobiografía que escribió una señora que estuvo ingresada no sé cuánto tiempo en un manicomio, después se hizo novelista, explicando su caso, diciendo, joder, a mí de pronto me diagnosticaron esquizofrenia pseudoneurótica y me pasé una temporada larga metida en una unidad de psiquiatría, ¿no? Dice, ¿todo por qué? Porque fumaba porros y era rebelde. Dice, bueno, a ver, es que ya esto tampoco es para ser esquizofrénico. Entonces, bueno, quiero decir que no es tan fácil a veces distinguir las cosas, pero como dice uno de los hacedores del DSM-5, dice, crear clasificaciones es como hacer política. Uno tira las líneas y después causa efectos. ¿No? Es así. O como dice Allen Francis, el que redactó el DSM-4, dice, esto es como ir a pescar. Tiras la red, dice, depende cómo sean los agujeros de la red. Si la haces una red muy tupida, pescas todo lo que hay en el río. Es decir, la tiras. ¿Cuántos locos hay? Todos, porque has pescado todo lo que había. Dices, haces los agujeros más grandes y solo pescas a los que están más grandes. Es decir, hay menos locos o hay menos enfermos, ¿no? Es decir, que no os olvidéis un poco de esta vertiente social y arbitraria, ¿no?, que tiene todo este mundo del que hablamos. Voy a leeros entonces, y cuando Jimena y las muchachas que han venido de fuera, si quieren, lean esos trabajos, ¿verdad? Pues los comentamos, porque vale la pena. Son dos textos, yo creo que importantes, ¿no? Bueno, lo que viene a decir Stengel en 1944 es que las interrelaciones entre las manifestaciones psicóticas y las neuróticas representan uno de los principales problemas para la psiquiatría, dice él en 1944. A veces se desarrollan reacciones psicóticas en pacientes con neurosis ya cuajadas, antiguas, ¿no? También es bien sabido que los síntomas neuróticos no son infrecuentes en las fases preliminares y durante el curso de la psicosis. Como afina, ¿no? Lacan en el seminario 3 dice algo parecido, unos años después. Dice, no hay cosa que se parezca más a una psicosis que a una neurosis. No hay cosa que se parezca más a una neurosis que una prepsicosis. O sea que la gente que trataba con pacientes de este tipo ya se habían dado cuenta, como dice aquí Stengel, es también muy conocido que los síntomas neuróticos no son infrecuentes en las fases preliminares y durante el curso de la psicosis. Sin embargo, el conocimiento de la interacción entre manifestaciones neuróticas y psicóticas sigue siendo incompleto. En este estudio se intenta, dice él, aclarar, dilucidar algunos de los aspectos clínicos de este problema. Las investigaciones presentadas en este trabajo se han centrado en la relación de los síntomas obsesivo-compulsivos con los tipos de reacción psicóticas no orgánicas. Entonces, todavía se hablaba de psicosis para hablar de enfermedades orgánicas, etc. No, dejemos la palabra psicosis para lo psíquico, ¿no? Y voy directamente a las conclusiones. Yo las voy a leer. Se han investigado aspectos clínicos de la relación de los síntomas obsesivo-compulsivos con los tipos de reacción psicótica. Se han observado estados depresivos y esquizofrénicos, incluso paranoides, en pacientes neurótico-obsesivos. Se han estudiado la interacción entre los síntomas obsesivos y las reacciones psicóticas. Se ha demostrado que los estados depresivos que se producen en pacientes obsesivos muestran características atípicas que pueden atribuirse a la influencia modificadora de los mecanismos obsesivos. Se ha señalado
la prevalencia de las ideas obsesivas agresivas destructivas y compulsiones durante los estados depresivos que ocurren en pacientes obsesivos. Estos síntomas podrían estar relacionados con preocupaciones obsesivas. Se ha encontrado una mayor incidencia de los intentos suicidas graves en este tipo de casos. Se ha discutido el diagnóstico de depresiones en neuróticos obsesivos. Perfecto. Bueno, en los pacientes del grupo esquizofrénico pudo demostrarse que la psicosis a menudo surgía o resultaba de una liberación de impulsos primitivos que previamente habían sido mantenidos bajo control con ayuda de síntomas obsesivos. Esto es lo importante de todo el texto. Que habían sido mantenidos bajo control con ayuda de síntomas obsesivos. Se ha discutido la cuestión de la transformación de las obsesiones en delirios. Bueno, sigue con una serie de cosas. Pero lo importante es, en los pacientes del grupo esquizofrénico, pudo demostrarse que la psicosis a menudo resultaba de la liberación de impulsos primitivos que previamente habían sido mantenidos bajo control, que habían sido controlados con la ayuda de síntomas obsesivos. Con que sepáis esto, ya sabéis bastante. Es decir, que hay psicóticos que echan mano, como todo el mundo, pero con más necesidad, que echan mano de rituales, impulsiones, pensamiento obsesivo, rumiación, todo este tipo de cosas. Así que cuando veáis a un obsesivo grave, no digáis instantáneamente, tiene una neurosis obsesiva. Tenéis que pensar, voy a esperar un poco y voy a estudiar qué lógica tienen estas obsesiones, cuándo empezaron, a qué obedecen, etc. ¿Son obsesiones que tienen un sentido? ¿Son obsesiones o rituales que están, digamos, hechos en un plis-plas, como dice Schreber, que están hechos a la ligera? ¿O tienen una lógica? Tienen una lógica más cuadrada con la neurosis, ¿no? Bueno, pues ahí ya. Pero cuidado con esta precipitación a veces en el diagnóstico, porque dice, joder, pero si era un obsesivo y luego pegó un petardazo. Bueno, pues sí, normal, es que no era obsesivo, era psicótico, pero, digamos, se cubría un poco las espaldas con las obsesiones. Esto es lo que quería contaros. Me parece que le mandé a Ángela 2 fotos de los trabajos de Hoch y Polatin, si los quieres poner para que los vean ellos, y el trabajo de Stengel también. Este es el estudio de los que hablaba entre las relaciones entre las obsesiones y la esquizofrenia, que está firmado por Stengel. Y este es el trabajo clásico, que conviene que lo leamos y lo estudiemos en su momento, que es en las formas pseudoneuróticas de la esquizofrenia. Está escrito por Paul Hoch, un psiquiatra europeo emigrado a Estados Unidos, y Philippe Polatin, jefes de clínica, etcétera. Unas personas con una gran influencia que cuando publicaron este artículo se diagnosticaron a un montón de gente de esquizofrenia y eran alegando que eran formas pseudoneuróticas, pero de esquizofrenia. Bueno, quería deciros un par de cosas más para introducir el tema que vamos a continuar el próximo día, con la participación también de ¿a quién le he encargado que vaya a hablar? Oh, el libro de Lucia Joyce. Bueno, he leído unas cuantas cosas sobre Lucia Joyce, pero voy a recomendaros especialmente 2 de ellas. Son 2 novelas. De una ya os he hablado con anterioridad y es una novela bastante buena porque está muy bien informada. Es la novela de Annabel Abb, que se llama La hija de Joyce. Mira a ver si la puedes poner la imagen de esta novela. Entonces, se ha escrito mucha literatura, y ahora voy a explicaros por qué, sobre Lucia Joyce. Esa es, Annabel Abb. Y esa es Lucia Joyce en la época que bailaba. Se han escrito sobre todo novelas. ¿Por qué razón? Porque el sobrino de esta mujer, es decir, el nieto de James Joyce,
ah, mm, llevó a juicio a la gente que escribía sobre su tía, especialmente, y ordenó, o sea, él tenía era propietario, el albacea de los documentos de la familia, el único nieto, hijo de Giorgio Joyce, y quemó todas las cartas que tenían alguna referencia a la tía loca, a su tía loca que era Lucia Joyce. Entonces, desapareció hizo desaparecer testimonios que podrían ser muy útiles ahora para conocer qué le pasó a esta mujer, ¿no? Y también habló personalmente con Samuel Beckett, que había tonteado o había sido medio pareja de ella, premio Nobel de Literatura, y le dijo, tiene usted que destruir todas las cartas de mi tía, porque si no, a lo mejor acabamos en los tribunales. Y Samuel Beckett se deshizo de todo ello. Con lo cual, da pie esto naturalmente para, no tanto para escribir una historia erudita sobre quién fue Lucia Joyce, aunque se ha escrito. Aquí tenéis el libro de, uh, de Carol Schloss, que es algo así como bailar en el funeral, en el wake. Esto es un estudio académico de una profesora de Stanford que le ha dedicado mucho, mucho tiempo de su vida a escribir este libro con toda la documentación que ha encontrado. ¿De acuerdo? Y basándose en este libro sobre Lucia Joyce, digamos, han surgido unas cuantas novelas. Yo os traigo aquí dos. Una es la de Annabel Up, que está bastante fundamentada en este libro y en el libro de Ellman sobre Joyce y en el libro, naturalmente, de Brenda Maddox sobre la madre de Lucia. En fin, toma la literatura de primera mano y con eso construye. Y está muy bien construida en lo que es el ambiente de París, donde vivían los Joyce, la manera de vivir que tenía Joyce, las cogorzas que cogía, lo que se dedicaba a escribir, los novios de esta chica, los pretendientes, cómo la familia le buscaba también pretendientes. Bueno, eso está muy bien descrito, ¿no? Y después hay otro libro de Sofía Buzali, mexicana, más reciente, aquí que se llama Mi nombre es Lucia Joyce, y esta mujer también se basa mucho en lo que escribe Brenda Carol Schloss, pero trata de reconstruir algo para lo que no tenemos apenas documentación, ¿no? Que es la parte final de su vida en el manicomio cerca de Londres, de Northampton, donde esta mujer fue ingresada y pasó los últimos, no sé si estuvo los últimos 20 o 30 años de su vida allí ingresada. Como sabéis, enloqueció muy pronto, la ingresaron, pasó por 9 manicomios, estuvo en Francia, ingresada en Ivry, pero cuando vino la guerra, claro, fijaros lo que es tenéis que tener en cuenta esto, esta mujer estaba ingresada en un manicomio al norte de París, llega la guerra, la Segunda Guerra Mundial, claro, bombardean todo lo que pueden y esta gente la tienen que trasladar a otro manicomio un poco más seguro. Pero pues ya tiene bastante con los terrores que tienen como para, digamos, estar viéndose amenazados por las bombas, ¿no? Los Joyce, el matrimonio Joyce, su hijo Giorgio y su nieto Stephen logran escapar a Zúrich, donde Joyce muere un año después, pero esta mujer queda colgada, queda, se puede decir así, desasistida, queda ahí, ¿no? Y se hace cargo de ella una de las mecenas, porque Joyce era un desastre, en materia económica, en muchas materias de la vida, como padre especialmente, como esposo, no así como creador, ¿no? Entonces, bueno, Miss Weaver se hace cargo de ella y cuando acaba la guerra la traslada a Reino Unido y la ingresa en un manicomio, digamos, más acogedor, etcétera, etcétera, donde
está ingresada de por vida, inflada a medicamentos, le sale hirsutismo, no, es decir, se le pone el pelo blanco, se engorda como un trullo, que era una chica muy delgada, bailarina, etcétera, etcétera. Bueno, y allí acaba. Y después hay otra fuente de la literatura, ¿verdad?, que proviene, esto lo mostraré el día pasado, de esa parte se sabe muy poco. Y entonces Sofía Buzzali escribió este libro imaginando lo que habría sido la vida de esta mujer en conversaciones que tiene con un psiquiatra de ese hospital, que es un hombre ficticio, pero donde ella, digamos, les va escribiendo una especie de diario con vistas a explicarle un poco el campo de su patología, etc. En ese sentido es una novela, más novela que la que os hablaba antes de Annabel. ¿Qué dice en esa novela? Pues pinta a Lucia Joyce, naturalmente desde el fantasma propio, que cada uno tenemos el nuestro, ¿verdad? Y ella, como no hay una base de documentación suficiente, pues, porque el libro sobre todo de Schloss llega hasta el ingreso en el manicomio, porque después en el manicomio desaparece todo. Pues ella se lo va imaginando y para eso la figura literaria que encuentra es escribir una serie de cartas, perdón, de relatos un diario al psiquiatra con el que después habla y va contando un poco su vida, ¿no? La pinta como una mujer abandonada, abandonada por la familia, abandonada por el padre. Sugiere como Schloss, como Annabel no se mete tanto en esas cosas, pero sí es Schloss, que no estaba loca, que era una creadora, que era bueno, que era una locura. A ver, pues como que si no hubiera sido mujer y no hubiera sido artista y tal, pues probablemente no la hubieran tachado de loca. Pero bueno, esto son cosas un poco que no estaba tan loca, más bien que era una incomprendida, y lo que destaca sobre todo es el amor de Hollywood, como hace Schloss también, entre el padre y la hija. Y claro, una relación amorosa inmensa, ¿no?, entre ellos, del padre a la hija y de la hija al padre, y la mala de la película, naturalmente, es la madre de Lucia Joyce, con la que Lucia tenía una relación tremenda, estaban, bueno, muy, muy difícil, y que además no fue a visitarla, se desentendió completamente de ella, ¿no? Es una historia de amor, entonces, la que ella relata, que la del padre y la hija. Perfecto. Bueno, el próximo día os hablaré de dos, por si queréis leerlas. Estas están en castellano, las otras están yo creo que una en inglés y otra en italiano. Pero son muy, muy, muy entretenidas porque resulta, y ya con esto termino por hoy, para dar paso a la supervisión, resulta que cuando Lucia eh, ingresó en ese manicomio, coincidió los primeros años, hasta que la otra persona de la que voy a hablaros ahora murió, con Violet Gibson, que es una mujer sobre la que se ha escrito mucho porque adquirió cierta fama, porque intentó matar a Mussolini, al duce. Ya había tenido algunos arrebatos un poco, digamos, agresivos previos, pero un buen día ella vivía en Roma, estaba asentada en Roma, y cuando Mussolini salió de un congreso de cirujanos, ¿no?, ella se acercó, sacó la pistola y disparó. Y le rozó, se puede decir así, la bala, la nariz. Nada, que le pusieron un esparadrapo y el tío siguió con... Y esta la trincaron naturalmente. Y bueno, podéis ver incluso las fotos cuando te hacen esas fotos en la policía cuando te detienen, ¿no? Una tía con cara de chiflada, naturalmente, el pelo blanco. Y esta Violet Gibson acabó en Northampton porque el Duce no quiso muchos problemas, dijo sí, sí, que la retiren de la circulación, pero que se la lleven a otro sitio. Y como era inglesa, había nacido en Dublín, pues la llevaron a Reino Unido. Y allí murió. Esa una mujer mayor, era incluso mayor que el padre de Lucia, o sea que había nacido
en el finales del siglo XIX, pues alrededor de 1890, no, 1890 o 1880 y tantos, ¿no? Murió pronto. Pero siguiendo la pesquisa de esa mujer, se dieron cuenta, escribiendo la historia de esta mujer, de que había coincidido en el mismo manicomio con Lucia. Y hay al menos 2 novelas, no os voy a hablar para no enrollaros más hoy, que tratan un poco de esta mujer y de las relaciones con Lucia Joyce, que coincidieron ambas en el mismo sitio. Bueno, también quería deciros que de Argentina me he traído, porque me ha regalado a Vilma de Benedetti, me ha regalado una traducción que yo no tenía de Joyce, que es esta, de Ulises. Es una traducción muy interesante. Yo quiero decir que ahora se han cumplido 50 años desde la publicación de Ulises, entonces han aparecido nuevas ediciones de... Esta edición tiene un mérito interesante que no tienen las otras ediciones en castellano que hay, puesto que está anotada. Ya sabéis que hay todo un trabajo que han hecho algunos especialistas de anotar esta obra, de explicar de muchas de las cosas que, claro, pues, ya no se entiende nada, sino yo creo que un inglés lo puede leer, pero una persona que no, es muy complicado de leer. Y entonces, y hay muchas figuras y referencias a personas, personajes, etcétera, etcétera, que no se sabe quiénes son, ¿no? Y entonces en esta obra el autor, el traductor, que es Rolando Costa Picazo, pues pone notas a pie de página y facilita mucho la lectura. Además, la traducción es muy agradable. Porque justamente había aparecido también hace muy poco esta reedición de Ulises, que es una reedición por el 50 aniversario, que es la traducción yo creo que el primer traductor que lo hizo en castellano, que es José María Valverde. A mí me gustó mucho la traducción de Valverde y bueno, ahora tenéis una edición nueva en Lumen con la conmemoración. Quiero decir que Joyce está permanentemente de actualidad y nosotros en días siguientes con Teresa, que es la que se ha encargado de leer conmigo el libro sobre Lucia Joyce, va a presentaros la introducción para que os dé una idea de por dónde lleva la argumentación esta mujer, Carol, esta académica, profesora, catedrática, de la relación con el padre, todo este tipo de historias muy amorosas, cada uno escribe desde las gafas fantasmáticas que tiene, y vamos a cogerlo de ahí para hacernos una idea de quién fue esta mujer y seguir la pesquisa, que es el hilo conductor de este seminario, la lectura desde dentro, de qué podemos decir sobre la locura de Joyce, en el caso de que sea una locura, a partir de la esquizofrenia evidente de su hija. ¿Qué relación guardaban, mantenían entre los dos? Porque eso nos dará pistas probables. Es una sugerencia, es una hipótesis, que es la que nosotros vamos a seguir aquí, para ver qué nos puede decir eso de la propia locura de Joyce. ¿Por qué seguimos esta pista? Pues porque por 2 razones. Porque Carl Jung conoció a Lucia, la trató y conoció a Joyce. Había leído Ulises, no le gustó nada, así lo escribió. Entonces Joyce sí, cuando le dijeron, tiene usted que, aquí para tratar estas cosas, tiene que ir a Suiza a que la trate el doctor Jung. Dijo, ese es un petardo, joder. No había entendido Ulises. Bueno, este iba renegado, pero Joyce acompañaba a su hija al tratamiento psicoanalítico de Lucia con Jung, ¿no? Entonces, claro, Jung los conoce a los dos y dijo, a ver, la célebre frase, ¿no? Donde Joyce se mantiene en la superficie, gracias a su arte, Lucia Joyce se hunde hasta el fondo de la locura. Lucia es escritor, esto no lo dice en el mismo pasaje, pero él pensaba que Lucia era una esquizofrénica común, como tantos esquizofrénicos, y que Joyce tenía una psicosis latente.
un diagnóstico muy bloileriano, es decir, que era una esquizofrenia latente, pero que era un psicótico latente. Bueno, entonces seguimos esa pista porque él piensa que hay una relación entre las dos locuras, donde uno flota por el arte, la otra no es capaz de, digamos, no tiene el soporte de la creación y se hunde. Y porque Lacan en el seminario 23, con otros argumentos, naturalmente, pero vuelve a enfatizar lo mismo. Es decir, que lo dice con el término que traslada, ¿no? Como si algo del síntoma, se puede decir así, de Joyce se traslada, se puede decir así, a esta hija, ¿no? Entonces, bueno, pues decir, que hay algo de una especie de influencia de una locura a otra, ¿no? No se plantea como una locura a dos, ni mucho menos, ¿no? Pero hay algo ahí de... Luego lo veremos más despacio cuando llegue el caso. Pero bueno, tomando estas dos sugerencias, nosotros vamos a estudiar entonces con detenimiento y leyendo todos los libros que tengamos a mano, como hacemos siempre, esta relación entre estas dos, entre padre e hija, para ver qué nos dice sobre la locura, especialmente del primero, la supuesta. ¿De acuerdo? Bueno, termino aquí, le damos la palabra ahora el próximo día. Teresa, si estás por ahí, no te olvides que tienes que tratar sobre la introducción del libro de Carol Sloos. Lo vamos a hacer a medias si quieres, pero ahora vamos a continuar ya con... y también, por favor, Jimena, pásale los textos a Nazarena y a Catalina, ¿vale? Por si quieren colaborar y presentar, lo vamos a presentar, los vamos a presentar algún día, porque son dos textos que yo creo que son muy útiles que los leáis, para que veáis qué se dice fuera de nuestro pequeño círculo, porque se les plantean los mismos problemas que a nosotros y cómo lo resuelven ellos, ¿vale?